Muy buenas tardes y bienvenidos a Visión Global en un día de nuevo marcado por las novedades que nos trae ese conflicto entre Rusia y Ucrania, que están teniendo su efecto en los mercados financieros, teniendo en cuenta que hoy, por ejemplo, las bolsas europeas han cerrado con fuertes caídas superiores al 3% en muchos casos. Por ejemplo, el K40 ha rozado el 4% de caída al cierre, se ha quedado con un 3,94%, el DAX alemán ha terminado con un 3,85% abajo, el MIPTEL italiano ha llegado incluso a superar el 4% de retroceso, 4,14%. El IBEX 35 ha sido uno de los que menos han caído, con un 3,43% de retroceso, aunque realmente el mejor comportamiento, por así decirlo, ha sido para el FTSE 100 de Londres, que no ha llegado al 2% de caída, ni siquiera se ha quedado con un 1,72%. Lo curioso de todo esto es que a lo largo del día es cierto que veíamos tono negativo en los índices del viejo continente, pero realmente el acelerón en las caídas se ha dado en la última media hora de cotización, media hora de sesión europea. Ahí es cuando el IBEX 35 ha empezado a caer por encima del 3% y finalmente ha terminado en el 3,4% de retroceso. Por citar algunos índices del mercado que de momento sigue abierto, que es el mercado de Wall Street, tenemos caídas que de momento no son tan pronunciadas. Por ejemplo, el Dow Jones se está dejando en estos momentos un 2%, pero es de los índices que más están cayendo ahora mismo del otro lado del charco. El Nasdaq 100 está cayendo, no llega al 1,5%, se queda en el 1,43% y el S&P 500 lo supera ligeramente, está en el 1,6% de retroceso. Si miramos al IBEX 35 por dentro, hoy ha habido muy poquitos valores que hayan terminado en positivo, concretamente solo 6. Uno de ellos es PharmaMar, que ha terminado con una subida del 8,8% después de publicar hoy resultados, a pesar de haber ganado menos, parte de sus ingresos recurrentes han repuntado, y eso es lo que ha hecho que los títulos de la farmacéutica hoy hayan acabado con esas subidas tan pronunciadas. También hemos tenido con repuntes a ArcelorMittal, más de un 2%. Vemos ahí la diferencia que hay entre el primero y el segundo del IBEX por empresas alcistas. También hemos tenido a Repsol con un 2% de subida, Enagas, Grifols o Red Eléctrica, aunque estas no llegan al 1% de repunte. Mientras tanto, a la baja tenemos como protagonista indiscutible a Endesa, un 7,5% prácticamente es lo que se ha dejado al cierre. Le ha seguido IAG, un 7% de retroceso, Sabadell casi un 6,9%, Bankinter un 6%, también Iberdrola se ha dejado un 6%. Como ven, son muchos los valores que han acabado con caídas muy abultadas dentro del selectivo español. Mientras tanto, como decimos, vemos como los índices de Wall Street están con caídas que llegan incluso a superar el 2% en el caso del Dow Jones, mientras estamos recibiendo novedades sobre los ataques que se están produciendo a lo largo de esta tarde en Kiev, ese bombardeo a una de las torres de televisión que hay allí en la ciudad ucraniana. Lo ha confirmado el Parlamento ucraniano. Y esta es la situación que tenemos de momento en los mercados financieros. De momento es lo que hay en Wall Street y cómo han cerrado los índices en Europa. Pero vamos a contactar con nuestro compañero José Ricardo Rangel para que nos haga también un análisis, un resumen de la fotografía que tenemos ahora mismo en los mercados en México. También estamos viendo caídas allí. José Ricardo, muy buenas. Efectivamente, Marta, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Estamos en terrenos negativos, pero rozando en lo largo del día de la sesión. Aquí son las 11 de la mañana y hemos estado también en terrenos positivos. En concreto, ahorita estamos en terrenos negativos con un menos 0,05 ligeramente por debajo del neutro, con las 53.372.000 unidades en el índice de precios y cotizaciones. Y vaya, pues la verdad es que no estamos tan mal como en las bolsas europeas y también en las norteamericanas. Es de resaltar precisamente aquí que ha sido el peor de los días en estas 3 semanas para el tipo de cambio. Estamos cotizando alrededor de los 20 pesos con 57 centavos por dólar, y esto definitivamente marca un deterioro, ya que habíamos estado más o menos en la barrera entre los 29 aproximadamente. Sin embargo, con este conflicto hoy rozamos los 20.58 por cada dólar. También es importante resaltar que el Brent está en $100 y lo que está posicionando a la mezcla mexicana de petróleo al barril por más o menos $97.68 el barril. Importante que el día de hoy, y vamos a verlo un poquito más a detalle ahorita cómo está cotizando, pero se hizo el Investors Days de Alsea, Grupo Alsea, que ya hemos platicado que es una compañía que se dedica
a administrar, a gestionar pues una serie de franquicias, sobre todo en la parte de restaurantes. Y bueno, pues entre los principales puntos que resaltaron es que van a destinar casi 4.800 millones de pesos para el 2022. ¿Esto qué quiere decir? Que de estas inversiones que harán, de estos 4.800 millones de pesos, el 45% será para el mercado mexicano, y esto es interesante, el 37% va a ser para Europa. Pues vaya, ellos están buscando reducir precisamente el 25% del consumo de electricidad para un 2030. Y bueno, principalmente la noticia que nos dan es de que aquí pues estábamos teniendo la parte de un restaurante que se llama Vips, y ellos están pensando alistar pues aperturas precisamente en Europa de esta tienda que se llama Vips, que bueno, pues estaba muy de la parte hace años con lo que era Aurrerá, después fue Bodega Aurrerá, hoy pues vaya, la controladora es Walmart, y hoy pues precisamente ya es parte de Grupo Alsea este restaurante que es pues muy ícono aquí en México. Y bueno, principalmente también ellos están queriendo tener una participación en estas serie de deliveries de casi el 9% aproximadamente. Vamos a ver cómo se están comportando, pues ahora sí, quiénes han sido las ganadoras y los perdedores aquí en México. Ahorita ya, Marta, estamos en términos positivos 0.03 y bueno, principalmente la está llevando Peñoles. Peñoles, esta empresa minera que pues vaya, dentro de la parte de la extracción que tiene es la parte de oro, y bueno, pues ha sido refugio durante estos últimos días, Marta, amigos, allá en España, y ya tenía un crecimiento pues acumulado, yo creo que desde el jueves al día de hoy más o menos de un 8%. Al día de hoy está cotizando con 3.98% a la alza. Después tenemos la parte de la industria de la parte de consumo con Almacenes Liverpool con 3.80 a la alza. Seguimos con la parte de conglomerados, parte de ellos también de extracción de cobre y transporte, con lo que es Grupo México con 3.03 a la alza. Y las principales bajas las tenemos en Volaris. Ayer platicábamos sobre la industria pues de aeronáutica aquí en México, y bueno, está cotizando con 3.46 a la baja. Arca Continental, la parte de bebidas, consumo, con 3.01 a la alza, a la baja, perdón, y Cementos Chihuahua, la parte de la construcción, con 2.79 a la baja. Y bueno, la verdad es que estamos muy pues contentos de tener a nuestro invitado, porque pues vamos a tener unos datos muy importantes que ya hablábamos del serial que estamos haciendo precisamente pues ahondando la actividad financiera aquí en México, y este dato que vamos a ver, bueno, es súper importante para la capacidad de pago. Pero sin más preámbulos, mi querida Marta, si nos haces los honores de introducir al invitado. Por supuesto, José Ricardo, enseguida vamos con ese invitado y esos datos macro que hemos conocido, esos datos de empleo que hemos conocido en México. Pero antes, si me lo permites, voy a dar una última hora, y es que acabamos de conocer que España elimina las cuarentenas a los contactos estrechos de contagiados por COVID. Va a hacerlo desde este sábado. La Comisión de Salud Pública ha decidido esta tarde levantar ese aislamiento a las personas que estén en contacto con positivos. Hay que recordar que desde finales de diciembre los vacunados, los contactos vacunados de personas que habían contraído el COVID-19 no tenían que hacer esas cuarentenas. Bueno, pues parece que ahora se extiende también a esos contactos que no han sido vacunados. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado. Vamos a hablar en los próximos minutos de esos últimos datos de empleo que hemos conocido en México. José Ricardo, vamos a charlar con Gerardo Herrera, que es director de comunicación de Rismatics Financial Institute. Gerardo, muy buenas. Sí, efectivamente, Gerardo Herrera desde México. Muy buenos días en México, muy buenas tardes en España, Marta, qué gusto saludarlos. Y efectivamente, el 28 de febrero, hace unas 24 horas, se van a conocer los datos de empleo a enero 2022 con respecto a enero 2021, que veremos en unos momentos en pantalla. México recupera en base anual cierto nivel de empleo. Del lado izquierdo justamente podemos ver la población ocupada en millones de personas. Sí, en enero del 2021 teníamos 51.8 millones de personas, casi 52 millones de personas ocupadas.
En enero del 22 tenemos 55.5 millones. Ahora, lo importante es cuánto representa esto de la población económicamente activa para que podamos determinar cuál es la tasa de desempleo que México está manejando en estos momentos. En enero del 2021 la tasa de ocupación era 95.3, es decir, estábamos manejando una tasa de desocupación del 4.7 con respecto a la población económicamente activa. En enero del 22 estamos en un 96.3, un punto porcentual arriba, o sea, un 3.7 de desempleo. Entonces, en suma, bueno, pues sí, entre enero 21 y enero 22, el país ha avanzado, México ha avanzado en un poco más de 3 millones o 3.600.000 personas de empleo, que es un punto porcentual más en la población económicamente activa. Ha disminuido ligeramente el desempleo, lo cual son buenas noticias, pero pues debo ser muy realista, sabemos que tenemos un escenario muy complicado en forma global en estos momentos. Habrá que ver cómo esta tasa de empleo y de desempleo se mantiene en los siguientes meses. En la medida que la situación en Europa impacta energía, impacta commodities, que han sido de hecho el comportamiento de energía y el comportamiento de commodities parte del factor que ayuda a explicar el crecimiento del empleo en México. Uno de los sectores que más había crecido en empleo era justamente el sector primario, el sector agropecuario, porque México, bueno, pues aunque es fundamentalmente una economía manufacturera orientada hacia el comercio internacional, tiene un importante sector de commodities. No necesito comentarlo, maíz, aguacate, frutas, verduras y por supuesto petróleo. Entonces veremos si esto lo podemos mantener. Los siguientes datos serán a finales de este mes. Veremos si hay algún impacto, ¿sí?, en la situación de empleo de México derivado de esta crisis internacional que estamos viendo. Gerardo, la parte de, pues vaya, estamos viendo que no existe tanto desempleo, pero hay una cuestión muy delicada que es la parte informal, el comercio informal. ¿Cómo vamos en ese aspecto en México? Ok, efectivamente es conveniente para nuestros amigos de España. Lo que le denominamos aquí en México empleo informal es aquel empleo que no está sujeto a un marco legal. O sea, no es un empleo ilegal, pero son empleos, por ejemplo, gente en los mercados sobre ruedas, gente en comercios informales, o sea, comercios en la calle. Eso en México, desafortunadamente, sigue siendo una alta proporción. De hecho, sigue siendo un poco más del 50%. El último dato es que está en 54.8%. que ya es ligeramente menor a lo que teníamos el año pasado. Disminuyó un 0.7%. Realmente no es tan importante, lo cual quiere decir la principal consecuencia es que este empleo, por ejemplo, no tiene las protecciones de ley, no tiene el acceso a los servicios sociales que otorga los empleos formales. También, una parte importante, no pagan los impuestos que deberían pagar, ¿sí? No es que no paguen para nada impuestos, sí pagan algunos impuestos, pero realmente no están en el sistema tributario como tal. Entonces, este es un serio pasivo que la economía mexicana todavía tiene, generar de no solo empleos, sino empleos formales, empleos dentro de la estructura legal que permita pagar impuestos y que permita tener acceso a los servicios de seguridad, ¿sí? Entonces, todavía tenemos ese problema. Ahora, debo decir, en México en general, el empleo informal es fuerte después de las crisis, porque mucho de ese empleo que se quedó sin empleo formal, lo que hace es recurrir a empleos informales. Restaurantes en la calle, puestos de comida en la calle, comercio informal, como comentaba, que no están bajo un estatuto legal, ¿sí? No tienen una forma legal constituida, y que en algunas partes del país pues es muy notorio, claramente es muy notorio la cantidad de todo ese comercio informal. Es regular, es normal en México que esto pase después de una recuperación económica. Es toda esa gente que se queda sin empleo en fábricas, en empresas, en empleos formales, pues se va a las actividades informales en lo que puede regresar, aunque algunos de ellos o muchos de ellos ya no regresan como tal. Entonces, habrá que ver si, dado que México todavía está en este proceso de recuperación después del shock de 2020, habrá que ver si en lo restante del año, si este empleo informal, que ya ahorita disminuyó muy ligeramente con respecto al año pasado, sigue disminuyendo.
Oye, Gerardo, fíjate que estaba viendo ahorita precisamente los datos de personal ocupado, sobre todo en la parte que ya nos has comentado de la minería. Ahorita precisamente lo platicábamos, la industria de la minería con este ejemplo de Peñoles y la parte de manufacturas. Estoy viendo que existe personal ocupado que disminuyó precisamente en el último mes esta ocupación por parte de estas dos industrias, pero están trabajando más horas y la producción precisamente está siendo menor también, a pesar de que están trabajando más horas y tienen menos personal ocupado. La producción, por lo menos de la parte minera y maquiladora, está disminuyendo. ¿Qué es lo que podemos ver aquí, Gerardo, en estos datos? Bien, estas son industrias que son muy elásticas. ¿A qué me refiero con esto? Son industrias que ajustan su personal ocupado en forma muy automática con respecto al nivel de actividad económica, ¿sí? Hay industrias donde hay un rezago, ciertamente, aunque la demanda disminuya, las empresas no ajustan inmediatamente personal ocupado, aguantan, ¿sí? Sobre todo en ciertos sectores de servicios profesionales, financieros, etcétera, ¿no? O el gobierno, por supuesto. Pero en cambio, en todas las industrias extractivas o industrias de manufactura, sí hay una tendencia a ajustar en forma muy automática el personal ocupado, lo cual quiere decir que este personal formal, pero en forma temporal. Entonces, si aumenta la demanda, contratan más gente. Si disminuye la demanda, contratan menos gente. Entonces, precisamente, hay que recordar, José Ricardo, que ya a finales del 2021 empezábamos a ver una nivelación, ¿sí? Una estabilización de los precios de las commodities. Varias de las principales commodities parecían haber ya superado los picos más fuertes, y de hecho esa era la expectativa del Banco Mundial, que las commodities van a llegar a su pico en el segundo semestre del 2021 y empezar a recuperar sus precios normales. Entonces, como empezó a haber esta recuperación de los precios, esta normalización de los precios, pues empieza a disminuir un poco la producción. Pero justamente, José Ricardo, pues en estos momentos no necesito decirle a nuestros amigos que todas las commodities están yendo hacia arriba por la crisis que se está generando en Europa. Entonces, habrá que ver si esto no se convierte en 1 o 2 meses en una recuperación de la actividad económica en estas industrias y, por tanto, del empleo. Perfecto. Entonces, para puntualizar, ¿podríamos ver un impacto en el sector manufacturero, una recuperación precisamente en estos sectores? Sí, dependiendo de qué pase en los siguientes días y en las siguientes semanas con los precios de las commodities. Porque recordamos que hay efectos mixtos. Las commodities van a subir y, por tanto, las industrias extractivas como la minería podrían verse beneficiadas por el mayor precio de los metales, ¿sí? Pero al mismo tiempo, en la medida en que esto pudiera generar focos de recesión económica en algunas regiones del mundo, particularmente en las áreas cercanas al conflicto, pues habría que ver si eso no impacta indirectamente a la planta de transformación mexicana. Ahora, la planta de transformación mexicana está fundamentalmente orientada hacia Estados Unidos. Entonces, un efecto inmediato en economías europeas sería indirecto, no tendría un efecto directo sobre la economía mexicana, porque la mayor parte de la industria mexicana produce para exportar a Estados Unidos y Canadá. Para que nuestros amigos españoles tengan una idea, del 100% de nuestras exportaciones, Estados Unidos y Canadá son del 82%, más o menos. La Unión Europea es entre un 7-8%. Entonces, los efectos económicos de esta crisis que estamos viviendo, que primero se sentirán en Europa, podrán llegar a México, pero en forma bastante indirecta, y de hecho llegarían vía el efecto que tengan sobre la actividad económica norteamericana. Entonces, de alguna manera, a reserva de ver qué pasa, recordemos que estos efectos de una economía de guerra es algo que no hemos visto, no hemos analizado, afortunadamente no hemos tenido que analizarlo en mucho tiempo. Entonces, pues obviamente estamos haciendo, como se dice, camino al andar, ¿sí? Estamos evaluando paso a paso los posibles efectos en energía, en metales, en granos, etcétera. Pero mi suposición es que los efectos económicos del conflicto en Europa sí nos van a llegar por vía commodities, definitivamente, pero por el lado de la producción industrial llegarán bastante más
disminuidos, acolchonados, porque fundamentalmente nos llegarán a través de Estados Unidos. Entonces, primero será el efecto sobre la economía norteamericana y después sobre la economía mexicana. Ahora, de que habrá un efecto, definitivamente lo habrá, o sea, no hay, si algo no nos queda duda en estos últimos 2-3 años, es que estamos interconectados. Por supuesto que habrá un efecto, la magnitud y mecanismo exacto lo estamos viendo día a día en los mercados. Bueno, Marta, pues así está la situación el día de hoy. Y finalmente, para concluir, Gerardo, estamos próximos a tener un movimiento ahí del orden legal, una votación, sobre todo en esta parte de la cobranza delegada que bien pues aprobaron los senadores y ahora van a votar los diputados. ¿Cuál es tu opinión con estos datos precisamente del orden de empleo sobre esta nueva aprobación o desaprobación de esta ley de cobranza delegada? ¿Estamos con estos datos ciertos para poder afrontar este tipo de cobranzas, sobre todo la parte laboral, obrero-patronal? Bien, a ver, este mecanismo legal que permita a los dueños del capital rescatar capitales, ¿sí?, a cambio de comprometer ingresos de los trabajadores, es algo que se hizo alguna vez en México. Tiene cierta semejanza con el rescate Fobaproa que fue para los bancos hace 20 años. ¿Qué te puedo decir? Creo que, de hecho, hay quien dice que esta ley de cobranza, será un nuevo Fobaproa, que fue un rescate para los bancos y para muchas empresas en la crisis de finales de los 90 en México. En esta ocasión, bueno, pues es como consecuencia de la crisis de la pandemia, ¿sí? Sí, el crédito de nómina con cobranza delegada. El objetivo es fomentar, proteger el derecho a crédito y fomentar inclusión financiera, ¿sí?, y evitar abusos a usuarios, ¿sí? Ese es el objetivo definido, porque además hay que recordar que, bueno, pues quien lo propuso es justamente fuerzas políticas en estos momentos en el Congreso, ¿sí? Y responde a ciertas cifras de cartera vencida y moratoria que aumentan durante crisis económica. O sea, eso de alguna manera es coyuntural. Entonces, te voy a ser sincero, en estos momentos hay dudas, ¿sí?, hay una discusión sobre si esto es una medida que vaya a ayudar a la recuperación económica, ¿sí? Si hay esa discusión, o si se podría convertir, ¿sí?, en una estrategia para que los dueños del capital se recuperen a cambio de comprometer los ingresos de los trabajadores, ¿sí? Entonces, yo creo que todavía tenemos que esperar a ver un poco más la discusión y ver que se asienten las aguas. Como siempre, al inicio hay mucha discusión a este respecto. Entonces, en suma, sí diría, es una respuesta a la crisis, claramente es una respuesta a la crisis, ante el incremento de moratorias en los créditos. El objetivo como tal es proteger el crédito y fomentar inclusión financiera, pero por otro lado, se ve como un mecanismo de ayudar a patronos y a dueños de capital a costa de los trabajadores. Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente, y te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta opinión. Marta, adelante. Decía, muy interesante esa reflexión, Gerardo, sobre el efecto que podría tener sobre la economía mexicana la crisis, el conflicto que se está viviendo en Ucrania. Decías, por ejemplo, que claro, va a afectar a la economía mexicana, pero en la medida que afecte también a la economía de Estados Unidos, teniendo en cuenta que es uno de los principales socios comerciales de México. Gerardo Herrera, director de comunicación de Rismatics Financial Institute. Muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, Marta. Un gran saludo desde México. Buenas tardes, buenas noches en España. Otro para ti, Gerardo, y también otro para ti, José Ricardo Rangel. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Visión Global. Nos vemos mañana. Nos vemos el día de mañana, Marta, amigos. Un fuerte abrazo. Volvemos, como siempre, como todos los días, a eso de las 6 de la tarde aquí en Visión Global en Negocios Televisión.